estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. Les doy una cordial bienvenida el día jueves 6, que vamos a continuar con el devocional, pero vamos a pedir la guía del Espíritu Santo. Oramos un momento. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana por tu bendición, por esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y ayudarnos en este día también. Que tu Espíritu sea con nosotros para comprender esta palabra. En tu nombre precioso, mi Jesús. Amén. Bien, vamos a leer, dice el título, un nuevo campo de evangelismo. Hechos capítulo 8, 2 al 13. Dice, unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esta es la culminación del pasaje anterior, del capítulo anterior, donde se narra pues también lo que sucedió con Esteban, y que él igual que Jesús dijo, no consideres, Señor, esto que ellos están haciendo, ¿no? Continuando, dice, Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. ¿Qué tal situación que atravesaba en esos momentos el pueblo de Dios? Saulo, que más adelante fue el apóstol Pablo, asolaba, dice, a la iglesia, y asolar es una palabra griega antigua que se refiere a un ejército destruyendo la ciudad o un animal salvaje destruyendo su carne. Era tanto el odio que tenía Saulo por la iglesia del Señor, por los cristianos, que se metía casa por casa y arrancaba, destruía tanto varones, mujeres, niños. Era una situación muy, muy dura y muy difícil. Esto me hace recordar cuando de pronto en la época que nos tocó vivir con mi esposo allá en Chanchamayo, gracias a Dios que no fue en mi casa, pero sí, yo escuchaba cómo entraba el ejército, tumbaba las puertas, sacaba a las personas y se las llevaba, porque no se sabía quiénes eran realmente, ¿no? Entonces vino a mi memoria esto cuando leí esta palabra, pero acá había algo tan fuerte que les tocó vivir a los cristianos en esa época. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Miren, siempre escuchaba a mi esposo decir que la adversidad, cuando hay una adversidad, una situación, siempre hay una oportunidad. Y la persecución sirvió para que el mensaje de Dios sea esparcido. Fueron esparcidos por todas partes, pero al ser esparcidos, al huir, al ir de un lugar a otro lugar, el mensaje de salvación no quedó allí, sino que se multiplicó, comenzaron a anunciar la buena noticia a donde iban. Entonces, dice Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Esta palabra de parte de Dios fue extendida por todos lados, así como dice Hechos capítulo 1,
8, que el evangelio iba a ser extendido en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los judíos que habían rechazado el evangelio, dice, Dios extiende esta salvación a otras personas. ¿A quién? A los samaritanos, la oportunidad. Sabemos que judíos y samaritanos no se podían ver, no se toleraban, pero ahí había un asunto que Jesús se sentó con aquella mujer samaritana en el pozo y conversó con ella. Jesús vino a romper aún todas esas costumbres para traer el evangelio de salvación. Y esta mujer, como lo hemos leído y escuchado y predicado también, fue una gran evangelista para los samaritanos en aquella época. En esta oportunidad dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicó, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué tremendo fue este evangelio, qué poderosa fue esta palabra que Felipe dio a estas personas. Algo importante en esta lectura también es que la gente unánime escuchaba atentamente lo que Felipe estaba diciendo y las señales que también hacía. Pues había mucha gente oprimida, mucha gente con espíritus impuros, y esta gente era liberada, esta gente era libre, los cojos eran sanados, los paralíticos andaban. Y cuando sucede todo esto, cuando hay esos cambios en estas personas, ¿qué sucede? Que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando llega el evangelio a una casa, una familia, una ciudad, la transforma. Llega gozo, llega paz, llega alegría, llega sanidad. Yo me imagino, mis amados hermanos, que en tu hogar hay gozo, paz, hay sanidad, porque Él ha traído la salvación a tu hogar. Y así lo difícil que fue para estos cristianos que fueron muchos encarcelados y otros huyeron, salieron de su ciudad, pero sin embargo no fue para mal, fue la oportunidad para predicar el evangelio a otros lugares y se esparcía la palabra de Dios. Y vemos también, esta es parte de una de las historias en este capítulo, y en estos versículos tenemos dos cosas importantes. Me quedo con esta parte que el evangelio trae salvación, trae cambios. Y la salvación es para todos. No solamente fue para los judíos, fue para los samaritanos. La salvación es para nosotros también en este tiempo. El versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. Como estas personas en la ciudad de Samaria eran engañados por este hombre llamado Simón, que practicaba la magia o la brujería, y que había engañado a todas estas personas y se hacía pasar por alguien muy importante. Y hasta decían: este es a quien llaman el gran poder de Dios. Él se creía y hacía creer a los demás que todo lo que él hacía venía del gran poder de Dios. Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero, siempre hay un pero, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Llegó los cambios
en este lugar también. Llegó los cambios y la gente que le escuchaba justamente el evangelio de parte de Felipe comenzaron a creer y se bautizaron tanto varones como mujeres. También creyó, dice Simón, y después de bautizarse estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Felipe predicó el evangelio por el poder del Espíritu Santo, pero Simón, él trataba de malinterpretó todo esto. Este Simón, que en estos momentos estaba allí escuchando, que era conocido por la gente y que la gente decía, este es el gran poder de Dios, la gente hablaba así y él creía que era así también, malinterpretó ese poder que viene de Dios. Los samaritanos escucharon las buenas nuevas de salvación y tuvieron fe. Ahora, aquí hay algo interesante. No todos los que profesan el evangelio son convertidos para salvación. No todos. Por eso tenemos que estar muy atentos a la palabra de Dios. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y los que le creen tienen que tener esa fe realmente que viene de Cristo Jesús. Nuestra fe va a ser probada y no solamente vamos a seguir a personas que dicen que sí son cristianas o a creerles porque ven señales y prodigios y ya está. No es suficiente con eso. Aquí dice, no todos los que profesan el evangelio son convertidos. Simón estaba atento con Felipe, se bautizó, lo acompañó, pero en versículos más adelante vamos a ver qué sucede, si realmente su conversión de Simón fue por fe o sencillamente por lo que él veía que se hacía y que él también quería tener ese poder. Eso lo vamos a leer más adelante. Él quedó cautivado al ver a Felipe realizar señales y prodigios. No está bien seguir solo, dice, los milagros externos y visibles. La fe puede conducir a milagros, pero no todas las señales, dice, son precedidas por la fe. O sea que nosotros tenemos que escudriñar bien y ser cautelosos. No vamos a estar siguiendo por las señales y los prodigios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Qué importante es esto también, hermanos amados, que no solamente siga allá, dice que el de allá ha levantado paralíticos, ha sanado enfermos, ha resucitado muertos y por eso yo le sigo. No solamente por lo que vemos. Dice aquí justamente, no está bien seguir solo los milagros externos, solo lo que vemos y lo que es visible, pues la fe, dice, puede conducirnos a milagros, pero no todas las señales proceden a la fe. Así es que evaluemos nuestra fe, evaluemos nuestro caminar y toda adversidad, aun cuando nos toque pasar, es justamente un campo de evangelización. No nos quejemos, no murmuremos, no reneguemos de los cambios que puedan suceder en nuestra vida, en el entorno, ya sea que tengamos que mudarnos, ya sea que cambien las cosas. No, mis amados hermanos, sino que siempre Dios tiene una nueva oportunidad. Confiemos en su palabra, busquémosle a Él con todo nuestro corazón, como lo hizo Esteban y como lo está demostrando también Felipe a través de esta lectura que vamos viendo. Caminemos cada día con el Señor y apliquemos la palabra para nuestra vida.
Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias una vez más en esta mañana por tu bendición y que esta palabra, Señor, produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice a tu iglesia, Señor, a nivel nacional, a nivel mundial, y que nuestro ánimo, nuestra fe no decaiga, sino que cada día, Señor, siga creciendo y crezcamos como viendo al invisible, porque tú estás con nosotros. Fortalécenos, Señor, en nuestra fe cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, y también les guarde en este día. Amén. Estar contigo